Soy Daniela Conde, fui gimnasta y entrenadora de la selección argentina durante muchos años. A mí me pasaba algo muy interesante cuando era gimnasta, que era que yo sentía que había otra manera, la sentía físicamente, y veía que no tenía la posibilidad de expresar esa manera, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez si en vez de hacer esto, pruebo a hacer esto, por ahí llego mucho mejor preparada al mundial o a esta competencia. Y nunca tuve la posibilidad de crear junto con mi entrenadora una planificación donde lo que a mí me pasaba tuviera importancia en esa planificación. Realmente me tocaban mucho las injusticias y de hecho me siguen tocando, pero era algo que siempre me movilizaba porque las veía constantemente y la verdad es que quería cambiar eso que veía. Vos entrás al gimnasio y no podés sentir. Entonces creo que eso es lo que menos me gustaba. Más allá de, por supuesto, los gritos y ese tipo de conductas que en mi deporte estaban muy normalizadas. Digo, el entrenador te va a gritar y te va a decir formate y si no te gusta, yo tengo un historial interesante en echadas del CENAR porque era agarrás tu bolso y te vas, porque no podés cuestionar lo que plantean los entrenadores. Otra de las cosas que fue una experiencia muy puntual, que me marcó muchísimo, que fue antes del Mundial y después de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003, ese mundial que era en Anaheim era el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Atenas. Y obviamente el sueño de muchas gimnastas, o por lo menos ese también era mi sueño cuando era gimnasta, era clasificar a los Juegos Olímpicos. Y ese torneo en particular, yo llegué lesionada, pero el día anterior a ese torneo, a competir, un compañero de gimnasia me miró porque yo estaba comiendo muchísimo y estaba como teniendo un mecanismo muy fuera de lo que se espera antes de un día de competencia y más de una competencia tan importante. Me miró y me dijo, ¿vos te das cuenta que te estás autosaboteando? ¿Que te estás dando cuenta de esto? Yo tenía 17 años, la verdad que me daba bastante poca cuenta de muchas cosas en ese momento, sobre todo de estos mecanismos. Y ahí empecé a entender la importancia de conocernos, de entender los mecanismos que se activan en nosotros para poder entrar y transformarlo. Y en ese momento no pude y yo al día siguiente no competí porque decidí no competir porque tenía una lesión, pero sobre todo porque tenía tanto miedo a perder que preferí no intentarlo antes de no lograrlo. Yo dejé la gimnasia muy enojada con la gimnasia, muy enojada con el deporte. La verdad es que dije, yo acá no me meto más. Dije, esto no es lo mío, esto no es para mí, no quiero más en mi vida esto. Y fue todo un proceso muy largo de poder volver a enamorarme del deporte. Yo empecé a animar fiestas infantiles y mi vida fue por otro lado y quería lo recreativo y quería que los chicos se diviertan y sean felices y no sufran como había sufrido yo, como que estaba muy parada en eso. Cuando me llamaron de Vélez, lo primero que dije es, yo voy a que se diviertan, voy a poner buena onda, pero no quiero el alto rendimiento. Pero claro, una cosa fue llevando a la otra. Yo tenía los conocimientos técnicos después de tantos años dentro de la gimnasia. Tenía, y creo yo que fue una de las grandes cosas que diferenciaron mi camino como entrenadora, tenía esta capacidad de conectar con mis gimnastas y de entender a mis gimnastas porque había estado ahí. Entonces no me paraba en un lugar de te juzgo porque tenés que entrenar y porque sos vaga y no tenés ganas. Y me paraba más en un lugar de ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer hoy? ¿Cómo estás? No como esperamos a través de la planificación que estés. Y una cosa fue llevando a la otra. Las gimnastas de Vélez empezaron a mejorar mucho, muy rápido. Yo me empecé a enganchar muchísimo con sus historias de vida, porque además había muchas que tampoco tenían recursos económicos, como yo cuando era gimnasta. También se tenían que fabricar sus cueros como yo.
Y a mí esa parte de usar el deporte como una herramienta, ¿no? para sacar lo mejor de las personas, siempre me movilizó. Entonces empecé a usar la gimnasia para enseñarles de compromiso, para enseñarles de perseverancia, para enseñarles a luchar por sus sueños, para enseñarles que por ahí su realidad económica no las definía y no era un impedimento para poder expresarse, para poder compartir su gimnasia con el mundo. Y siento que esa fue una de las razones por las cuales ellas empezaron a mejorar y yo empecé un poco a sanar todo ese dolor que tenía como gimnasta a través de abrir un camino para ellas súper diferente al que yo había vivido. Y una vez que empezaron a mejorar y en la selección el sistema es cual y cuantitativo, así que me convertí en entrenadora de la selección muy joven, creo que tenía 21 años. No fue fácil esa parte tampoco porque era como, o sea, ¿qué hace usted acá? Es muy joven para estar acá, pague su derecho de piso. Fue bastante duro al principio, pero me afianzaba en ellas, me afianzaba realmente en lo que yo creía y yo creía en que teníamos algo para dar y creía en lo grupal. Nuestro grupo no era las gimnastas de Vélez, éramos las gladiadoras y teníamos muchas características que nos hacían únicas porque siempre intenté resaltar eso, lo que a cada persona la hace ser quien es. En lugar de taparlo, ¿no? En lugar de tapar lo que no nos gusta de nosotros, de tapar o de tratar de que no se note, a mí me gusta mucho usar eso para convertirnos en nuestra mejor versión. Y ellas fueron construyendo un camino, parándose desde ese lugar y creo que mis primeros años como entrenadora fueron fantásticos. Después hubo un problema, que es que cuando uno empieza a ganar, cuando uno empieza a tener becas, cuando uno empieza a ser aplaudido o te dicen qué buen trabajo, qué lindas series, uno empieza a tener miedo a perder eso que ganó. Y cuando uno se mueve por el miedo, no por el amor, cuando uno empieza a moverse para evitar perder eso que construyó, y yo soy la entrenadora número 1 de la selección, y yo soy la que tiene que estar en los Juegos Olímpicos, uno ahí empieza, o por lo menos yo, hablo de mi historia en particular, yo ahí empecé un poco a perderme, ¿no? Como a perder un poco mi centro. Empecé a controlar, porque el miedo siempre te impulsa a controlar. Y cuando vos empezás a controlar a tus deportistas, vos dejás de conectar, porque el control es el enemigo cercano de la conexión. Si yo te controlo, no estoy participando. Si yo te controlo, no estoy actuando desde el amor, estoy actuando desde el miedo a que ese resultado que quiero no se dé. Entonces vos ya no sos una deportista, vos sos un instrumento para obtener un resultado. Y de repente me vi, y ahí entendí a mis entrenadores, me vi en ese bucle, ¿no? En ese terreno donde mis acciones dejaron de representarme. Mis acciones dejaron de representar además mis valores o lo que yo quería ser y lo que yo quería transmitir como entrenadora. Y ahí fue un terreno medio complicado. Empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a frenar sobre todo, a estar más en silencio, a darme espacios para replantearme si ese era el camino que yo quería, porque cuando empecé ese no era el camino que yo quería lo contrario. Pero cuando uno no acepta por ahí su pasado y no lo perdona, tiende a repetirlo. Y yo en un momento me vi repitiendo lo que no quería que hagan conmigo, repitiéndolo. Entonces fue un momento de revisar
revisar sobre todo los motivos por los cuales yo estaba haciendo lo que hacía. Y mis motivos nunca fueron ganar, nunca lo fueron. En el fondo me encanta ganar, pero no es lo que me moviliza. Siempre mis motivos tuvieron que ver con el impacto positivo que yo quería dejar en mis deportistas. Y cuando reencontré eso, me reencontré a mí misma como entrenadora y fueron sin dudas los mejores años en mi carrera como entrenadora, porque empecé a escuchar, empecé a conectar desde el corazón, empecé a contar mi vulnerabilidad y compartirla con ellas. Dejé de contarles todo lo que acertaba, porque cuando empecé obviamente les decía, yo siempre superé mis miedos y yo competí acá y gané esto y gané aquello. No les decía que me echaban todas las semanas, no les decía que, por ejemplo, en el torneo más importante de mi carrera tenía tanto miedo a perder que ni siquiera pude competir. Yo esas cosas las ocultaba y me di cuenta que compartir lo que nos hace vulnerables es la herramienta número 1 para conectar con los demás. Y además habilitamos a los otros a que hagan los mismos. Así que para mí el rol de los entrenadores y el deporte es una herramienta maestra para formar personas que sean campeones pero de la vida, no campeones en un sudamericano o en un panamericano, sino personas que tengan un impacto positivo en el mundo. Entonces, mi mensaje y mi propuesta tiene que ver con humanizar el deporte, que básicamente es poner al deportista en segundo plano y poner a la persona en primer plano. El que lee mis posteos sabe que hablo de intentar, de elegir la valentía, de no quedarnos con qué hubiera pasado si, y sin duda esa experiencia particularmente, el no haber tenido la valentía en ese momento de competir, marcó toda mi carrera y me marca el día de hoy. Hoy la valentía es uno de los valores que más trato de practicar y que más trato de elegir.